gusta a mí. Los rojos y blancos, gane no pierda, siempre cantan así. Aupa, upa, aupa, upa, aupa, upa, aupa, upa, aupa, upa, aupa, upa, hurra, qué buenos son. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Cultura en Rojo y Blanco. Antes de empezar con nuestro programa, quiero haceros un anuncio. Estamos recogiendo fondos en una campaña que se llama Suma 7 para una fundación que representa a 2 niños españoles con una enfermedad muy rara. La voy a leer para no equivocarme. Contra la distrofia neuroaxonal infantil. Es una enfermedad que deja a los pobrecitos pues paralizados y en una silla de ruedas. Entonces tiene una campaña muy chula que se llama Suma 7, en la que podéis donar 7 euros. Mirad, al siguiente Bizum. El número sería el siguiente. El número 04479, aquí lo pondré también en la imagen para los de YouTube, 04479, y ponéis campaña Suma 7, y esos 7 euros irán para la fundación y para la asociación. Vamos a intentar echarles una mano, todos los del Atleti, a estos chavales. Eran 3 los chavales españoles que tenían esta enfermedad en nuestro país. Desgraciadamente se nos ha ido uno, quedan 2. Vamos a intentar volcarnos con ello, ¿vale? Pues espero que respondáis a este llamamiento que os hacemos desde Cultura en Rojo y Blanco. Pues muy buenos días, tardes o noches, como siempre, el saludo peculiar de este podcast, imitando aquella maravillosa frase que decía el bueno del show de Truman cuando salía a pasear por su pueblo ficticio. Pues un episodio más en esta temporada de una periodicidad un tanto irregular. ¿Por qué? Porque somos así. ¿Quién dijo que íbamos a ser personas formales y hacerlo cada 15 días? Pues unas veces son cada 12 y otras cada 20. Pero todo tiene una aplicación, porque hay que hacer programa cuando tenemos un invitado de tronío y de interés. Y en este caso lo tenemos. Tengo aquí en la pantalla a nuestros 2 contertulios habituales, 2 de la familia de Cultura en Rojo y Blanco, Jorge Lera ahí abajo y Juan Ancantelar. Y hoy contamos con nuestro querido amigo Fernando Vara de Rey, director del Instituto Cervantes de Estambul, miembro de los 50 y un tipo al que todos echamos de menos verle más por Madrid, que disfrutamos mucho de su presencia cuando viene. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Pues muchísimas gracias por la presentación y por considerarme un señor de tronío. Y muchas gracias por estar en mi salón de Estambul esta noche, ¿no? Hay muchas noches solitarias y es muy agradable ver a 3 amigos magníficos como nosotros, a los que nos une muchos años de amistad y una pasión tan verdadera y tan latente como es la del Atlético de Madrid. Bueno, Fernando, que lleva... ¿Cuántos años lleva ya fuera de España? Yo llevo 6 años, estuve 6 5 años. años dirigiendo el Cervantes en Cracovia y ahora llevo año y medio en Estambul. Año y medio en Ya. Estambul es como 42 años en otro sitio. Es un lugar donde pasan muchas cosas, donde es todo muy... Yo que soy muy tanguero diría que Estambul es un eléctrico ardor, como dice el tango, ¿no? Entonces, si Y no dejan de pasar cosas. 6 años haciendo apostolado y de misionero rojiblanco, claro. Por supuesto, naturalmente, ¿no? La O sea, distancia y, bueno, por supuesto. que es una labor difícil en países como Polonia como Bueno, yo Turquía. lo veo con mi director, que es muy madridista, Luis García Montero, no como su mujer a la que tanto queríamos, que eran muy grandes, que a mí siempre por contrato me tiene que mandar a países con bandera rojiblanca, ¿no? De color rojiblanca, y se ha Claro, claro. cumplido en Turquía y en Polonia. Entonces, bueno, pues ahora Oye, supongo que el siguiente sea Líbano o Austria, no sé ¿qué dónde. es lo que te iba a decir? ¿Te queda Austria, Líbano? A ver, ¿se te ocurre Alguna por algún ahí. país más? Japón. Bueno, Japón. Dinamarca. Japón. Hombre, el último Japón. destino tendría que ser en Nueva York, porque más roja y blanca que la bandera americana, con el azul del pantalón y todo, es Claro. muy parecida a nuestra bandera. De hecho, yo tenía un amigo que, que tenía un hijo que cuando veía la bandera de Estados Unidos decía, mira papá, la bandera del Atleti, decía, porque lo Claro. identificaba Es que directamente. O sea es que, muy parecida, claro, es muy parecida. No, yo saco dinero en ATM siempre también, porque me hace mucha ilusión. Los cajeros de ah, sí, sí, claro, Sí, claro. señor, pues son estas cosas, estos Estas regocijos fortunas del que tenemos, empleado. ¿verdad? En fin. Pues nada, vamos a estar aquí un ratito hablando de cómo se vive ser del Atleti fuera de España, estando expatriado, y de algunas cosas de la actual Atlética y algunas recomendaciones culturales, porque una de las funciones que tiene el Instituto Cervantes, allá donde está implantado, es promover la cultura española, y eso hace que Fernando tenga la oportunidad de llevar a sus centros pues a personajes de la cultura muy, muy destacados y que yo me muero de envidia por conocer, como por ejemplo mi admirado Paco Roca, el dibujante
dibujante de cómic, que creo que estuviste hace poquito con Hace él, ¿no? nada, hace escasas semanas. Y bueno, yo lo admiro mucho. Me empeñé mucho en traerle. Hemos fundado una especie de comicteca en la biblioteca y demás. Y quién mejor que él para estar con nosotros. Y la verdad es que aparte de un genio, es una persona entrañable, absolutamente entrañable. Bueno, tuve muchas horas con él, compartimos un día entero y fue una delicia hablar de todas las cosas, ¿no? Y bueno, pues como anécdota a contar, que dio una conferencia para unas 150 personas. Él está muy traducido al turco y es muy querido en Turquía. Ah, sí. Sí, mucho, mucho. La casa gusta muchísimo, Arrugas gusta muchísimo. Al terminar, mm, todo el mundo llevaba tebeos, me gusta llamarle, y firmó todos. Y además hizo una caricatura a cada una de las personas que Joder, había. Teníamos un Qué bueno. restaurante reservado y cambiamos 3 veces la hora. Porque estuvo como, no exagero, 2 horas firmando y dibujando. Una persona absolutamente entrañable. Desgraciadamente no es futbolero, ¿no? Nada, nada. Fue Ah, el único tema que no dio juego. bueno, por lo Una menos lástima. no es, por lo menos no es del... Hay cosas peores, sí. Claro, Puede ser mucho peor. Pues ya está. Está hay muy bien. hay Sí, cosas bueno, mucho. como dices, al final en estos restaurantes, pues divulgamos la cultura, la lengua española y la cultura en español. Y bueno, pues tenemos muchos alumnos, tenemos unos 3.000 alumnos en Estambul. Hay mucho, mucho cariño hacia España y mucho afán de aprender el español. Bueno, han cambiado las cosas. Yo creo que antes la gente que quería aprender español para leer a Góngora y a Lope de Vega y a Cervantes y tal, y ahora, pues bueno, pues vienen impulsados por élite. Hoy me pasó una cosa muy graciosa porque una chica turca me ha escrito un WhatsApp preguntándome cuándo sale la tercera temporada de Machos Alfa, ¿no? Que ignoro lo que es. Entonces, bueno, Yo las le puedo series decir, tienen... yo le puedo Sí, decir, yo le puedo decir. así. Sí, sí, sí. Las series tienen un tirón bárbaro, el fútbol naturalmente, y bueno, pues de todas esas maneras se acercan a nuestro país, ¿no? Pues fíjate qué conexión más extraña, porque Machos Alfa es de una productora que se llama El Contubernio, que es el mismo nombre de nuestro programa en Es el que verdad. es una estrella, nuestro programa por Twitter, y está dirigida y es el dueño Alberto Caballero, que es el creador de Aquí no hay quien viva, de Machos Alfa y series como El Pueblo. Y resulta que Alberto Caballero es un furibundo rojiblanco al que algún día Hombre, espero tener aquí o tener en Cultura Rojiblanco porque es un tipo realmente atlético. Y le hizo mucha gracia que nuestro programa se llamara como su productora o al revés. Pero bueno, ahí le tenemos. La verdad es que mi vecino de abajo es uno de los directores, bueno, mi vecino de arriba ahora es uno de los directores de Machos Alfa, de esa serie que te han te gusta comentado. aquí mucho, la serie les gusta Ah, mucho y sí, bueno, tiene tirón. sí, sí, mucho, y Élite y La Casa de Papel y en fin, pues todo Bueno, eso. ellos nos han mandado las telenovelas turcas que están todas las señoras mayores enganchadísimas, vamos, Sí, es sí. tremendo, sí, sí. Es Y mi cierto. suegra no deja de verlas, y mi madre cuando vivía también. O sea, es un auténtico disparate lo de las series turcas en las que son efecto Oliver y Benji, por ligarlo con el fútbol. Cada capítulo pasan muy pocas cosas, porque todos se basan en zooms a la cara de los protagonistas callados, mientras que suena una música impactante y dicen la Y siguiente frase. paisajes de Estambul. La verdad es que es muy habitual ver rodajes por toda la ciudad, ¿no? Es Ujú. algo muy recurrente. Y Bueno, bueno, pues Juanan, es una ciudad maravillosa para hacer cultura. tú que has vivido muchas veces, porque tú tienes un pasado y es un pasado de seguidor atlético que has vivido como desplazado, no como expatriado, a veces el fútbol en diferentes países europeos, como yo la verdad es que tengo mucho agobio de ir fuera, nada más que he ido a la te lo reconozco, no me gusta salir a ver el equipo porque me pongo muy nervioso y solamente estuve en la final de Milán y ¿para qué fui? Pero no me gusta, soy así, no me gusta desplazarme porque me pongo muy nervioso y lo paso fatal. Pero yo sé que tú eres, y Jorge también, y Fernando, sé que habéis sido seguidores del equipo fuera de casa. ¿Cómo es el ambiente de seguir fuera de casa al equipo? Porque últimamente parece que la cosa se ha radicalizado. A ver, entendedme lo que quiero decir, no es que se haya radicalizado el hecho de ir, pero sí que tiene mala prensa, ¿no? Como moverse por fuera de lo que es tu estadio, ¿no? ¿Cómo lo habéis vivido vosotros? ¿Habéis tenido alguna vez algún problema? No, tiene mala prensa y por otro lado también eh, algo que a mí, bueno, pues me sorprende, también por un lado se crea una élite, una especie de élites de si tú no viajas con el equipo es que no sientes al Atlético de Madrid, lo cual es una solemne gilipollez, o sea, realmente es una tontería. Hay mucha gente, evidentemente, y se agradece mucho cada vez que
hay un desplazamiento pues masivo o menos masivo de gente que se gasta los cuartos, se gasta su tiempo, se gasta su cansancio, o sea, su salud casi, por ir a ver al Atlético de Madrid fuera, pero ahora mismo yo creo que ha cambiado bastante. Es decir, yo cuando he viajado fuera eran desplazamientos que no estaban tan organizados como los actuales. Sino que incluso pues hasta te agarrabas una entrada y te ponías casi entre los hinchas rivales prácticamente. Eso yo creo que ha cambiado bastante, que ahora está todo más organizado, que quizás ocurren menos cosas de las que pudieran ocurrir en ese momento. Y hombre, verlo como desplazado, hace tiempo que no voy, pero verlo como desplazado es siempre muy emocionante, evidentemente. Es muy emocionante pues decir, estoy en un campo lejos de mi país, en este caso, y soy uno de los atléticos que están aquí, de 50, los que sean, animando al Atlético de Madrid y ya, pues bueno, pues que te vean los jugadores, que te puedan saludar, pues la verdad es algo que es siempre muy emocionante y muy a valorar, pero no es un tema de pedigrí atlético como se trata de vender en la actualidad. Va el que puede y el que quiere y el que no quiere es muy respetable. Yo con respecto a viajes, un poco por meter aquí una anécdota rara, uno que recuerdo que me gustó mucho estar ahí fue en la temporada 97-98 creo que fue, 97-98 creo que fue, Copa de la UEFA en el antiguo campo del Leicester City, en Filbert Street, que era un campo vetusto absolutamente, que estaban las casas en una de las paredes, eran las casas de unas viviendas, una de las paredes del estadio, y entonces era como muy súper vetusto todo, súper antiguo, y fui con unas entradas compradas desde España, pero que no éramos ni 30 atléticos los que estábamos ahí. Había hindúes que eran amigos de otros atléticos que vivían en Londres y era sobre todo gente que se desplazaba y yo que tenía un amigo en Coventry, pues me fui con el amigo a ver el partido a Leicester. Y la verdad es que esas cosas inesperadas, esos viajes no organizados, a mí, o sea, aquello que además ganó el Atleti con goles de Juninho y de Kiko, te resulta muy emocionante realmente, es algo muy emotivo y son recuerdos que se te quedan toda la vida, pero sobre todo es eso, el viaje anónimo en realidad es el que quizás, en mi opinión, el que más te marca. ¿Y tú, Lera, te acuerdas de algún desplazamiento que recuerdes con especial? Yo al extranjero no he ido, aquí en España sí, al extranjero muy poquito. Y hubo uno que quizá fue muy random, ¿no? Como se dice ahora, que es un término muy... Perdón por el director del Instituto Cervantes, que no me eche la bronca por tan atroz anglicismo, pero bueno, es para que nos entienda la gente más joven, ¿no? Lo del random este parece que lo dice todo el mundo, ¿no? Pero bueno, no retiro lo del random, Fernando, Eso es que lo que es. tú... Y yo soy muy del Instituto Cervantes, de Fundeu, de la Real Academia, de todo lo que tenga que ver con eso. Bueno, Pero que bueno, fue fue, muy, fue muy muy extraño. sí, extraño, insólito, que fue un partido que jugamos yo creo que la Champions contra el Apoel de Nicosia, el campo Ah, del sí. Apoel de Nicosia. Sí, sí, que además es un campo Sí. que es curiosísimo porque no sé si sabéis, bueno, ahí juegan varios equipos, ¿no? El Apoel juega el Omonia también. Empate a uno Fue con gol de empate. Simao y marcó antes Exactos. Madre mía de mi vida. Miroslav o algo así, un tío que jugó en el Cádiz al que llamaban Mortadelo. Mortadelo, Mortadelo Mortadelo. me Es decir, acuerdo. o Sí, sea, sí, sí. no me lo puedo creer. Y a los que se estén uniendo ahora a escuchar este podcast, esto no está preparado ni muchísimo No, No, menos, no, no, vamos. no, le sale Es así, una le cosa, sale es así. hace tiempo que portentosa no la grabo. memoria que tiene Juana. Bueno, pues fuimos ahí y el campo que es muy gracioso porque lo comparten los dos principales equipos de allí, de la capital de Nicosia. Pero como sabéis, Chipre tiene un problema histórico que es una isla que está dividida en dos La partes, parte la griega, la parte griega y turca. la parte turca, la parte turca. Entonces, esto es muy curioso porque está ya prácticamente dando en la parte turca. En la parte turca hay muy poquitas cosas ahí, ¿no? Pero esto es justo, es el Estadio Nacional y entonces justo todo lo que se ve es un pedazo banderón de la parte turca que, que luego por la noche se ilumina. Entonces es como una especie de decir, toma, ahí os quedáis, ¿no? A todos los de la parte griega que están en su estadio, en el Estadio Nacional, donde juega la selección, donde juegan los principales equipos, y se tienen que comer un pedazo de banderón turco ahí que les tiene que sentar a cuerno quemado, ¿no? Es una de las cosas estas que tienen ahí que es un país muy, muy curioso y muy... que no sé si Sí, tiene Instituto Cervantes, por cierto, ahí, pero bueno. No, no lo sé. hay una extensión.
Ah, hay una extensión, ¿no? Oye, bueno, y tú, otra cosa que hablando de esto también, que Fernando, cuando su primer destino fue Cracovia, que era en Polonia, lo primero que hice yo, bueno, no te preocupes, Fernando, te voy a presentar al más atlético de toda Polonia, que es un amigo nuestro que se llama Maciek, que Ujú. ha estado aquí, yo he ido con él a ver finales de la Copa del Rey, la de Sevilla, la de Valencia, me parece también. Y bueno, es el más atlético del mundo. Él se tiró aquí un montón de años y tiene también la nacionalidad española, pero él se hizo del Atleti del primer día que vino aquí y vamos, del Atleti a muerte, a ir, ese sí que iba fuera a todos los partidos. Entonces ahora volvió a Varsovia. Él es profesor de español, entonces todos los ejercicios que le pone a sus alumnos son de proselitismo puro, para que se hagan todos del Atleti, ¿no? Entonces les pone, bueno, y vamos a hacer un ejercicio sobre como un esto de comprensión, ¿no? De escuchar. Entonces les Comentario ponía el, de... el discurso de Fernando Torres el día que se retiraban, hablando de su abuelo y no sé qué. Entonces les hacía preguntas. Bueno, entonces, ¿con quién empezó a ir al fútbol Fernando Torres? Entonces, todos los exámenes, todas las pruebas que hace, las hace con cosas del Atleti. Es una cosa fantástica. Además, Fernando puede dar Así fe es, de ello. así es. Yo, en fin, te lo agradezco porque fue un amigo muy querido y hablo mucho con él, Sí, la sí, verdad. sí. Y efectivamente, él pone los deberes con motivos colchoneros y es un apóstol de la ferrojiblanca Sí. espectacular, ¿no? Y un amigo fenomenal, sí. oye, y Fernando, ¿cómo, después de 6 años fuera, cómo se vive, cómo vives tú el día a día del club? ¿Estás atento a las noticias que Sí, sí, salen? absolutamente. ¿Estás en- O sea, bueno, yo creo que en las grandes decisiones de la vida, como la que yo tomé después de vivir 48 años en Madrid, que es cambiar de todo, de trabajo y de vida y de novia y de todas las cosas del mundo, pues ganas y pierdes muchas cosas, ¿no? Y yo he perdido ese aroma del estadio, todo ese ritual de ir al estadio. Es decir, la televisión es fantástica, pero es un sucedáneo, ¿no? Lo echo mucho de menos. El otro día, el día del Inter, que además hay una diferencia de 2 horas en invierno. Entonces, con la prórroga, con los penaltis y demás, el partido acaba a las 2:30. Yo tenía una excitación tremenda y no dejaba de sonar el teléfono y me escribió pues, nuestro amigo Pepe Silvestre, me escribió nuestro amigo Petón. En fin, esos días que dices, ¿y yo qué rayos hago aquí? A veces lo piensas. Pero bueno, bueno, gracias a ese milagro que es Internet, pues sigo todo, todos los días. Cuando he llegado a la oficina ya me he leído en casa el As y el Marca, veo todos los partidos y además me acompaña mucho. Lo recuerdo sobre todo los domingos de Polonia, de muchísimo frío, el estar con una manta viendo partidos de fútbol era maravilloso, ¿no? Con la compañía de Petón, radiofónica, y era una delicia. De verdad que y aquí, pues bueno, con Turquía con esa pequeña incomodidad de las 2 horas de diferencia. Hoy hay una España-Brasil y aquí empieza a las 11:30 de la noche, ¿no? Son horas muy, muy tardías. Pero bueno, lo vivo con mucha pasión y con situaciones extrañas, porque yo me acuerdo cuando ganamos el Valladolid en el partido en el que nos proclamamos campeones de liga, ese año extraño del COVID. Claro, que el partido fue agónico. Todo, ¿no? Me acuerdo el penalti contra el Alavés, el del Elche, las remontadas contra la Real, contra el Osasuna. En una liga que no disfrutamos, porque es que fue una agonía hasta el final, ¿no? Así es. Hasta el último momento. Y cuando acabó el partido, pues en vez de. Yo en la anterior liga había estado contigo, Teno, Sí. abrazándonos, pero esta me dio por vociferar. Una relación extrañísima, que estaba en la terraza, pero unos gritos tenebrosos. ¡Ah! Hasta que yo mismo me dije a mí mismo que estaba en Cracovia, claro, y que el tío del cuarto B diría, hay un español pegando alaridos en la terraza, ¿sabes? Sé qué le pasará, ¿no? Y a ver cómo explico yo que es que Correa ha marcado un gol de puntín, ¿no? Es Claro, decir, claro. es imposible en comisaría ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues están esas situaciones. A veces también cierta soledad, ¿no? Y bueno, pues a mí ese regalo, el Atlético de Madrid es un regalo muy grande que me hizo mi abuelo cuando nací, pero luego la vida me dio otro, que fue los 50. Yo vengo de un entorno muy madridista, que es el Colegio del Pilar, y siempre había sido una rara avis, y de repente encontré a 49 eh, Salaos. sí, fenómenos que encima vivían el fútbol, pues como lo vivo yo, con una manera civilizada, ¿no? Apasionada, pero civilizada. Y bueno, pues así fue. Entonces, bueno, pues de repente, pues ver los partidos en soledad y demás, ¿no? Pero bueno, Oye, con y la misma pasión que siempre.
¿Cómo es el grado de conocimiento que tienen los turcos del Atlético de Madrid? Es un equipo que se le reconoce, se le conoce, evidentemente menos que al Madrid y el Barça, imagino, pero bueno. Menos. La verdad es que, bueno, además yo es que he coincidido en la época de este Arda Güler, ¿no? Mm. Entonces, claro, la referencia inmediata es el Madrid y Arda Güler, ¿no? Yo, bueno, pues al principio pues decía que no, que el bueno es Soyuncu, ¿no? Pero ahora me he quedado sin argumentos. Entonces, Apuesta difícil esta noche. entonces, bueno, ahí Pero no, estoy Pero es un país muy futbolero, muy futbolero, muy de tremendamente baloncesto futbolero, también, bueno, muy de de baloncesto, todo, pero además apasionados, la ¿eh? conversación inmediata yo ya hablo un poquitín y la conversación inmediata en un taxi es el fútbol siempre, ¿no? Hombre, yo Sí, tengo la asidero de Arda Turán, que eso sí claro. es muy respetado y bueno, pues bueno, yo vivo al lado del estadio del Besiktas, al lado. Pero bueno, yo vivo en la parte europea. También Galatasaray está en la parte europea y Fenerbahce en la parte asiática. Bueno, cuando encuentras a alguien de Galatasaray, desde luego pues bueno, un señor, hace poco en el Gran Bazar me hicieron un descuento fenomenal porque era de Arda Turán. Y estuvimos hablando de eso y cantando Arda Turán, mientras me cosía el bajo del pantalón, ¿no? Entonces, bueno, tengan esas situaciones en un país tremendamente hospitalario como es Turquía, con una gente de verdad maravillosa y bueno, es muy comunicativa y verdaderamente el fútbol es un tema inmediato de conversación, ¿no? No, es cierto lo que dice Lera, que son muy, muy de baloncesto también, ¿eh? Es verdad que sí, sí, vamos, yo no sigo el baloncesto, pero sé Mucho. que la pasión de los turcos por el baloncesto es increíble. Son muy competitivos, ¿no? En todos los deportes. Sí, sí, sí. Conoce mucho el baloncesto. Yo tengo un canal de baloncesto, ¿no? No suelo ver, porque no soy muy aficionado. Pero vamos, sí, les gusta muchísimo. Y otra cosa, bueno, yo solamente he estado en Turquía una vez, una semana, por motivos de trabajo, en Estambul también, cerca del estadio del Besiktas, en la zona europea. Y eso que se tiende muchas veces por los medios españoles o por bueno, pues por el nacionalmadridismo y todo esto, a tratar de minusvalorar, perdón, al Atlético de Madrid fuera de nuestras fronteras, es rigurosamente falso. Es decir, o sea, al Atlético de Madrid se le conoce perfectamente, Bueno, se y hay referencias. identifica perfectamente, se le ¿No? tiene como un gran equipo perfectamente. Así Otra es. cosa es que no eres el Real Madrid, pero puedo vivir No, sin pero todo ser el mundo sabe Real quién es Madrid. Simeone, por supuesto. Todo el mundo sabe Claro. quién Por es supuesto. Coque. Todo el mundo Claro. sabe quién es Oblak y tal. O sea, es decir, es un país con. Pero también me pasa en Polonia, lo mismo. Una Claro. cosa es que no haya mucha gente Otra cosa es que, bueno, una cosa es que no tenga seguidores como Eso. tal, que ya ves sí, los seguidor que puede ser en Turquía del Real Madrid. O sea, realmente te importa tu equipo, te importa tu Besiktas, te importa tu Galatasaray, tu Fenerbahce sí, y sí. lo que sea. Pero obviamente, es decir, el decir, no, es que al Atleti no le conocen. No, al Atleti se le conoce Sí, en es toda verdad. Europa Yo, y que- mucho. Quería contaros una cosa que creo que a lo mejor suena, pero aquí hubo, sabéis, hace un año un terremoto terrible en el sureste del país sí, y, en Beşiktaş hubo un partido bueno, pues para las víctimas de homenaje y el equipo que se escogió fue el Atlético de Madrid. sí, Entonces yo me encontré en una situación emotivísima porque vivo en Turquía en un estadio que oigo los goles desde la terraza de casa y de repente me veo allí animando al Atlético de Madrid con toda la emoción de que está el equipo escogido, en un momento de conmoción absoluta. O sea, bueno, pues no era la atmósfera de un partido de fútbol normal, la verdad. Pero sí es verdad que no se despegaba la palabra Griezmann de la boca de nadie. Es decir, estaban muy impresionados con ver a Griezmann, ¿no? Bueno, al final es un campeón del mundo, tiene Claro. muchas cosas bueno, pues todo unido. Entonces, pero para mí fue tremendamente emotivo, ¿no? Eso, por extensión, ha hecho que tome cariño a Besiktas, ¿no? ¿Tú crees que es el más parecido al Atleti de los tres grandes de Podría allí? ser, podría ser. Podría ser, ¿no? Galatasaray es, pues bueno, pues el equipo poderoso. Mm. Como curiosidad os contaré que solo hay una isla en el Bósforo y esa isla pertenece al Galatasaray. Ah, sí. Sí, Ujú. tiene un club allí con piscina para los jugadores y para los socios más reputados. Yo conocí a Juan Mata el año pasado, que jugaba allí, estuve hablando con él y tal. Yo creo que Jorge lo conoce también. Y mm, bueno, es agradable y tal. Y luego Fenerbahce, bueno, es un equipo interesante y tal, pero está ya en la otra orilla, ¿no? Que está al lado, está a 10 minutos de aquí, pero bueno, por exagerar. Pero vamos, pero sí, Besiktas sería un poquito, tiene ese latido popular, siendo un equipo poderoso. Este año no va muy bien, va tercero, pero bueno, está bien, ¿no? En la zona asiática imagino que también habrá afición, ¿no? No, no se Sí, queda sí, muchísima. Y solamente en además la parte es de muy Estambul y divertido alrededor. ver que cuando juega el Fenerbahce en Europa, el barco se llena de todos los hinchas, o cuando juega el Besiktas o el Fenerbahce.
Entonces vas en el barco y va todo el mundo cantando en el barco. A mí me encantaría, me hubiera encantado ir a un partido en el Calderón, en un barco por el río. La verdad es que me hubiera parecido algo extraordinario, ¿no? Una aventura en sí, ¿no? En Yo fin. guardo un recuerdo buenísimo de Estambul, a pesar de que el año que estuve me pilló allí el derrumbe de las Torres Gemelas, con lo cual la inquietud que teníamos todos los turistas, pues, Tu hija se llama pues, Sofía, lo sé, por sí, Estambul. sí, mi hija se llama Sofía por Santa Sofía, por la Bueno, catedral, es una porque ciudad maravillosa, de verdad que es fabulosa. Yo os invito siempre y a quien nos esté viendo, es una ciudad tremendamente hospitalaria y Pasada, que sí. suma belleza por todos yo lados, ya ¿no? te digo, estoy deseando que Sofía pueda ir a conocer el origen de su nombre, que es esa maravilla del arte bizantino, que es quizá mi imperio favorito de todos los tiempos, por una pedrada histórica que tengo, porque el Pero es muy imperio bizantino bizantino, ¿no? es que es un poco el Atleti también, Claro. ¿sabes? Un O poco. sea, es un imperio que está ahí, que tiene que luchar contra todo el mundo, le dejan solo, le invaden los cruzados, que son unos cabrones, y llegan allí, y cuando piden ayuda pasan, dice, "Ve, ya que vengo, te invado y te hago de todo". Y sobre todo mi momento histórico preferido, que es la caída de Constantinopla, no por la caída, sino por la defensa numantina Espectacular. de la ciudad contra Mehmed II y esos malvados Ujú. italianos que se habían Que pasado, nunca llegan, les ¿no? habían dado bombardas y cañones a los... A los genoveses de Pera, el barrio de Pera, ¿no? Bueno, los genoveses defienden el barrio de Pera Ujú. con Giovanni Giustiniani al mando, pero Sí, después hay unos mercenarios que se pasan al enemigo, en este caso, que es el bando del sultán Mehmed, y le dan los cañones para derribar las murallas. Sin esos cañones seguirían todavía intentando conquistarla, porque, bueno, al final habrían entrado porque eran miles y miles más, ¿no? Pero les hubiera costado un poquito más. Me parece una época gruesa, y el respeto después del propio sultán al entrar en la ciudad y respetar el valor sí. y el coraje de los defensores, ¿no? Que eso es otro episodio también muy, muy Aquí te chulo. cuentan que él entra a pie, entra solo en Santa Sofía y recita unos Eso, versos en farsi, ¿no? Sobre, sí, sobre la condición mortal y tal, ¿no? Es es, muy es, emotivo. es Esto, increíble. todo lo que dices es correcto y veo que tienes una memoria tan buena en la historia como Juan en el fútbol, pero es lo único que lo de Bizantino es una impostura, nunca se llamó así. Eso es la literatura romántica alemana le llama Bizancio, pero ellos se llamaban romanos, eran Son romanos. romanos, sí, sí, no, no, bueno, yo por distinguirlo, ¿sabes? Sí, Del otro. pero ellos se autodenominaban romanos, nunca A ver, ninguno de dijo hecho, bizantino. De O sea, hecho, y ya terminamos con esto. De hecho, para mí el imperio romano termina con la muerte del último zar de Rusia, que es el la heredero tercera directo Roma. claro, el heredero directo del imperio bizantino Mm. por matrimonio y tal, la tercera Roma, que deben de ser ellos. Bueno, que se nos va la pinza con estas cosas que me gustan mucho. Y hablando de emperadores bizantinos, Arda Turán, qué jugador, ¿os acordáis, amigos? O Joder. sea, es que fue una conmoción, de verdad. Hablando de jugadores turcos, es que es el primero que se me viene a la mente. Tampoco conozco mucho más, pero es que fue tan impresionante el paso de este tipo por nuestro equipo, que veo esa corriente de la que yo creo que somos algunos de los que estamos aquí un poco responsables, el ardatunarismo, una manera de jugar y de ver la vida, como me da igual todo, hazlo Tiro la bonito bota y a tiro línea, la me da bota, igual, ¿no? efectivamente. No sé qué recordáis de Arda Turán, qué es lo que más os gustaba de él. Pues yo Pues creo que era un jugador de esos que te enamora. Yo iba al fútbol con mis hijos y eran de ese jugador que es casi un personaje de cómic, que Claro. se enamoran de él, no sé, pues esa rebeldía, anarquía. Fíjate que yo sí conocía bastante gente de Turquía. Y me hablaban de él y yo les preguntaba, bueno, pero va, no, y siendo un ídolo, un héroe nacional ahí en Turquía, Arda Turan, la mayoría de la gente pensaba que no iba a triunfar saliendo de Galatasaray, porque en Galatasaray era un equipo que estaba jugando prácticamente para él. Entonces él ahí hacía, deshacía, corría cuando quería, cuando no, no quería. Entonces había mucha gente que me decía, no, no, es un superclase, pero creo que en el Atlético de Madrid no va a triunfar y con el Cholo Simeone no va a triunfar. Este jugador va a pegar, bueno, pues un poco lo que le está ocurriendo a lo mejor a Joao Félix, ¿no? Cuando ha venido al Atleti, que es calidad, pero no tiene consistencia, no tiene otra serie de cosas. Y sin embargo fue llegar aquí
Y el rendimiento sorprendió hasta los que más conocían a Arda Turán de su etapa en Turquía, en el Galatasaray, y decían, joder, es que no nos podemos imaginar cómo está jugando, cómo está participando, cómo está eh, sacrificándose también, mucho más que con lo que hacía cuando estaba en Turquía. Entonces a mí me parecía que era un jugador con una fantasía, además es el típico héroe nuestro, ¿sabes? Un jugador que era así como culibajo, con un cuerpo Sí. raro, así con Esa barba. esa barba rara. Era un tipo raro, no era el típico Adonis, joder, un, un atleta esculpido, ¿no? Ni mucho menos, ¿no? Entonces, era una cosa maravillosa, que por eso yo creo que se creó esa corriente que decir, joder, es que este tío mola mucho y además es que nos pega a nosotros, nos pega al equipo. No sé, fue una etapa maravillosa que luego pues fue una pena como acabó, pero una pena como acabó para nosotros y sobre todo una pena como acabó para él, porque realmente Claro, fue salir del Atlético de Madrid y y ese hundirse. futbolista se acabó. Fíjate que no me acordaba que se fue al Barça, me acabo de acordar ahora, Mm. pero fue intrascendente totalmente, ¿no? Su paso por Se allí. acabó, se acabó. Sí, Juana. sí, a mí, perdón que estoy con la gripe otra vez, vamos a ver. Para mí Arda Turán, o sea, las reflexiones, eso que no nos damos cuenta tantas veces, que es que cada uno tenemos nuestro lugar en la tierra y en la historia. Él, quizás sin darse cuenta, encontró su lugar en la tierra, su lugar en el mundo, que era el Atlético de Madrid, y que muchas veces ese lugar en el mundo en el que nos encontramos y que luego recordamos con añoranza, porque no nos hemos dado cuenta, como decía el poeta, no sé cuál, cuando éramos felices y no lo sabíamos. O sea, él no era consciente seguramente de que había encontrado su lugar en la tierra, su lugar en el fútbol y lo encontró y le hizo convertirse en un jugador totalmente diferente al que todo el mundo presumía que iba a ser y totalmente diferente al que fue después. Ya nunca volvió a ser el gran Arda Turán del Atlético de Madrid, jugador que como estaba tan a gusto, como era tan feliz aquí, porque yo creo que era un jugador que era feliz aquí, era capaz de desarrollar unas capacidades que ni él mismo se imaginaba que podía tener, de sacrificio, de compromiso, de integración y, por supuesto, de arte. Porque sobre todo lo que era un jugador era un artista, es decir, o sea, Arda Turán no regateaba, no driblaba. Arda Turán bailaba, es decir, te hacía una especie de danza cuando iba avanzando, de danza asiática, o sea, que te dejaba absolutamente embelesado, de decir, joder, qué talento tiene este tío, lo que me transmite y sobre todo eso, lo que digo, qué, qué, qué encaje tan perfecto en lo que es la psique del aficionado atlético con lo que eran esas capacidades que tenía ocultas, que yo creo que tenía ocultas, que ni él mismo era consciente de que podía tenerlas y que desaparecido este entorno, porque la vida es una constante evolución, una constante evolución en evolución, es un constante cambio. Él tomó la decisión de cambiar porque, de acuerdo con los esquemas lógicos del mundo, era lo más correcto. Voy a progresar, me voy a ir al Barcelona, voy a hacer, ahí defienden menos, con lo cual voy a tener más, le comerían el tarro también, vas a tener más espacio para desarrollar tu talento y todas estas cosas, cuando en realidad donde encajabas verdaderamente era en el Club Atlético de Madrid y estando a las órdenes de aquel Diego Pablo Simeone. Y es una pena, es una historia realmente de un gran jugador, pero en el momento justo, en el lugar justo. Después, no hay otra cosa, es decir, existen dos tipos de jugadores. Arda Turán, que en general ha sido un jugador ligeramente talentoso, pero con muchas etapas mediocres, y el mega crack que fue Arda Turán en el Atlético de Madrid del Cholo Simeone. Son dos jugadores totalmente diferentes. Se fue de aquí y se le fue la fuerza, como a Sansón cuando le cortaron los cabellos. Se acabó. Sí, no, Fernando, nosotros éramos muy admiradores, hablábamos mucho de él, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Bueno, el último partido este que vimos ganar la liga en el, Acá. en Nou Camp, con la presencia, o sea, con la compañía de Panadero, Mm. del Luego Cierto. estuvimos todos ahí en Neptuno, ¿verdad? Todos sí, sí, con sí. ellos. Y con, sí. Qué, Mágico. qué jugador, ¿eh? De verdad, qué jugador Bueno, era. excelente. Fíjate qué paradoja estaba escuchándolos.
que a nosotros nos han venido en esa liga que mencionas, la que he mencionado yo antes, así fueron determinantes los juegos que venían del Barça ya mayores, que fueron David Villa y Luis Suárez, y nos dio un rendimiento ya 30 años excelente. Pero el viaje de vuelta no es tan bueno, porque Griezmann fue una calamidad allí, Mm. Arda Turán peor todavía, y Joao Félix pues habrá que verle. No sé. En fin, a nosotros nos ha hecho alguna jugarreta ya, pero vamos, tampoco, Yo solo tampoco pasa. espero que vaya mejor Sí, yo simplemente también. para poder venderlo, o sea, para Yo poder también. sacar el máximo de millones posible, después ya que haga su vida y ya está, pero sería una auténtica calamidad que nos lo devolvieran con un lacito, perdón por este paréntesis, y dijeran, toma, aquí tenéis a Félix un año más, ¿qué hacemos con él? O sea, Ya, imaginaos el claro. año que viene, ¿qué haces con este tipo? ¿Sabes? Pero bueno, No, es un amor imposible. A mí me claro, gustó muchísimo Arda Turán siempre, me encantó. Habéis descrito muy bien su talento y su identidad y tal. Pero bueno, por hablar de una propiedad que tenía, yo creo que era un hombre al que era imposible quitarle el balón. Era dificilísimo. Cómo claro. lo protegía, era muy complicado. Entonces eso era clave para ralentizar los partidos. Ojalá lo hubiéramos tenido en Lisboa, maldita sea. Sí. Hubo Eh, varios lo partidos de intentó hacer estos. con Sosa y no le Mm, salió. Y no Mm. le salió. No Hubo funcionó. partidos que de estos que fueron agónicos, donde estábamos sufriendo, y era el recurso de darle la pelota a Arda Turán, y ya sabías ahí que te paraba el partido, que te sacaba Efectivamente. una Completamente. falta, un córner, un fuera de banda, te daba respiro a todo el equipo, era una cosa, y además era él iba, dármela Dámelo. a Sí, mí, sí, sí, la pelota, absolutamente. que yo me encargo, vosotros Absolutamente. tranquilos, dármela a mí. Más de uno y más de dos partidos lo ganamos así. Increíble, Absolutamente. increíble. No ha tenido otro jugador así, Simeone, de verdad. Ha intentado con jugadores de talento y tal, pero no funcionó. No No, como funcionó. este no. Lo he entendido perfectamente. Recuerdo la frase de nuestro amigo Iñaco que dijo, si Arda Turán hubiera jugado en Lisboa, yo todavía estaría borracho. Porque Sí, significa que hubiéramos ganado en la Champions. Esa Champions que yo creo que es la que más. Porque lo de Milán, bueno, yo cuando todo depende de los penaltis, pues puede pasar cualquier cosa. Pero es que la de Lisboa sí que la veía en casa, de verdad que esa fue para mí el palo más grande casi de mi vida, porque sí, la sí. Yo, de yo lo la de recuerdo con Bayern de horror. Múnich no me acuerdo, era muy pequeño y no recuerdo Sí, pasarlo mal. Recuerdo el partido, recuerdo que sé que no ganamos, pero no tengo la sensación de derrota, ¿no? Porque era muy chiquitín, fue el ujú. 74, ¿no? 6 años. 74, sí. No, 4, sí. no recuerdo haber visto el partido. Tengo recuerdos, pero yo creo que son que me lo imagino, ¿no? No tengo recuerdo de haberlo visto en directo, sí. Pero quizá la de Lisboa a mí me fastidió un montón. Aparte, yo entonces daba clases de fotografía y tenía un grupo con los alumnos y había uno que era muy madridista, conductor de un taxi Mercedes, y inmediatamente, como no podía ser de otra manera, en cuanto ganaron empezó a decir barbaridades por el grupo de WhatsApp, con lo cual tuve que expulsarle del grupo y de alumno también, porque Sí, fue muy desagradable, fue muy desagradable. Pero bueno, en fin, bueno, pero es verdad que él tenía, como volviendo a las palabras, como antes tú has dicho, random, otra palabra que dicen muchos los jóvenes, o ya no tan jóvenes, no sé de qué generación esto, pero tenía mucho flow el tío. Era un gusto verle jugar porque parecía que no estaba regateando ni que estaba jugando al fútbol, sino que estaba en una cosa como si parara el tiempo, como si fuera otra cosa diferente al resto de los jugadores que estaban en el campo. Y quizá por eso nació ese rollo del ardaturanismo, ¿no? Ese movimiento, pues bueno, de mira, sí. disfruta jugando, ¿no? Mira este Hedonismo, tipo, ¿eh? absolutamente. Sí. Hedonismo puro. Hedonismo, sí, sí, totalmente. Yo recuerdo algunas comidas con él y con Iñaco en el que no parábamos de hablar de él, cosa que nunca sucedía porque apenas hablábamos de fútbol cuando quedábamos a comer. Y sí que si hablamos de fútbol terminamos hablando de Arda Turán. De hecho, hubo una propuesta entre un grupo de gente de crear una publicación online que se llamaba Arda Tunarismo, cosas que molan, se llamaría, con el subtítulo, ¿no? Arda Tunarismo, cosas que molan. Por supuesto, como todo lo que estoy yo por medio, no llego a salir por pura paguería y dejadez, porque soy el tipo menos constante del mundo. Pero bueno, poco constante, pero llevamos ya 5 o 6 años con el podcast, ojito, que yo creo que es la cosa que más madura en mi vida. O sea, que no está mal. Y con vosotros, o sea, que no está mal, no está mal. Bueno, una cosa. Nosotros estamos hablando de Fernando, de su actividad como director del Instituto Cervantes de Estambul, y os he dicho al principio que una de las funciones que tiene el Instituto Cervantes es
promover la cultura española, el idioma español, aparte con sus clases, también con las visitas de personajes importantes o significativos de la cultura española. ¿Y a quién habéis tenido, aparte de mi admirado Paco Roca, ese dibujante de cómics tan maravilloso, que si no le conocéis, yo recomiendo que adquiráis alguna obra suya? ¿A quién habéis tenido así de renombre y relumbrón Pues últimamente? mira, aparte de que es gente muy interesante que viene, también vienen 3 días. Entonces no es que vengan de una conferencia, es que estás con ellos, hablas mucho, se crean verdaderos lazos. A mí hice muy buena amistad con Leonardo Padura, lo tuvimos hace unos meses. Y además tuve un placer literario, que es que le llevé con otras personas a ver la casa de Trotsky, que él habla mucho de ella en El hombre que amaba a los perros, Ujú. en las Islas Príncipe, y entonces pues nos fuimos con él no había visto nunca el lugar, ¿no? Entonces fue muy emotivo. Luego le invité a comer a mi casa y estuvimos los dos juntos pues como 3 horas, él con su mujer, y fue muy divertido, porque él además habla mucho de literatura, pero sabe muchísimo de música. Es un tipo amigo Rubén Blades. Entonces ¿Ah, era sí? muy divertido hablar, sí, de las bandas de los años 30. En Cuba había. Yo le conté una anécdota que me pasó con una chica que me sacó a bailar aquí un día. Y claro, yo intentaba hacer pasos de tango y ella de salsa, entonces fue una catástrofe. Y me dijo, bueno, es que en América se bailan de dos maneras. Unos bailan con los pies y otros bailan con la cadera. Y entonces lo conté a Padura y me dijo, no, no, y hay una tercera que es bailar con los hombros, porque los cubanos de los años 30 y tal eran expertos en acompasar la música del bajo con los hombros, ¿no? Es una cosa prodigiosa. Ah, Y joder. hablaba como las bandas de Nueva York de los años 20, 30 se nutrían muchísimo de músicos cubanos. Bueno, yo fenomenal. No sé, hemos tenido por aquí a María Dueñas, que es una persona entrañable, muy agradable. Héctor Abad Faciolince, es estupendo también. Tiene ese libro maravilloso, ese homenaje a su padre asesinado en Colombia. Bueno, gente de verdad que muy, muy interesante, ¿no? Y Ahora, dentro de después en poco. Cracovia tuviste también muchas visitas. Sí, Nuestro oye, compañero Juan Luis Cano estuvo, ¿no? Franciscano estuvo, Estuvisteis haciendo estuvo, su programa desde allí, ¿no? sí, Desde el Instituto efectivamente, Cervantes, sí, sí. muy divertido, sí, sí. Algunos atléticos pasaron por Cracovia. Algunos Almudena fueron Grande, como tú, como yo sí, yo como tú que estuve vas ahí por ahí. haciendo ahí un poco el canelo con un espectáculo muy divertido que hicimos Y en un cabaret que bueno, era una yo a experiencia Juan que me Luis llevo toda la Cano vida. le quiero muchísimo y me río mucho con él, pero el tío miserable me preguntó en antena que si era verdad eso que voy diciendo yo por ahí, que Miguel de Cervantes está sobrevalorado, ¿no? Entonces me puse en un brete tremendo, ¿no? Eso te dijo Eso me Juan Luis. preguntó en antena, oye, esto que vas diciendo para todo el mundo y tal, no me parece propio un director y tal. En fin, es un fenómeno. Y bueno, ahí tuve pues a Aramburu en el momento de eclosión de Patria, se tradujo al polaco y fue una maravilla también. Estuve yo en la mesa, le entrevisté y pasé muchas horas con él. Recuerdo una conversación por la calle hablando sobre el padre y sobre Kafka y tal, maravillosa. Y tuve a Aramburu también, perdón, a Sabater, Fernando Sabater, que hicimos muy buena amistad y bueno, es una ¿Y persona Patria fue un éxito allí? ¿Se conocía el libro? ¿Se vendió? mucho, mucho, Sí. mucho, mucho. Ah, Gustó qué muchísimo. curioso. Gustó mucho. Y Fernando Sabater, que bueno, que más allá de esa pátina de gran filósofo, pues es un hombre que sabe de todo y que además de cosas pues muy mundanas, ¿no? Le encanta Rismal Crompton, por ejemplo, los relatos de Guillermo, ya sabéis, son muy sabidas sus pasiones, ¿no? Los Y caballos, la etcétera. hípica, ¿no? Es un Ahí gran pica aficionado a la mucho, hípica, le vuelve claro, loco. los Sí, señor. tebeos, le Y, encantan. Bueno, es muy. Bueno, en fin, es un privilegio. Creo que mi trabajo conlleva muchas responsabilidades y muchos sacrificios, pero desde luego, pues te da acceso a personas fascinantes, ¿no? bueno, después te invitas a amigos a ir allí que cantan la vaca lechera en un cabaret, pero bueno, eso Inolvidable, estuvo muy bonito, funcionó, ¿eh? funcionó, ¿eh? No funcionó, Y, funcionó. La verdad y es que era un no. repaso, lo cuento para quienes no te conozcan, era un repaso un poco a la historia del siglo XX española, pero acompañada de los éxitos de cada momento, ¿no? Entonces, para contar, no sé, pues lo que fuera. Hablamos de la vaca lechera, no sé qué cantabas ahí, unas cosas maravillosas. Sí, no, no, A María se fue, en fin, sí, sí, clásicos populares. vamos En, pasando en por el- todas las décadas cantando canciones que tuvieran que ver con cada década y ligando los acontecimientos culturales de la historia de España. Lo que yo no sabía es que nos íbamos a enfrentar a un público todo de polacos. Pues esperaba que fueran españoles, espaciados, que vinieran a verlo. Y cuando era nuestra sorpresa, cuando llegamos a un cabaret, ¿cómo se llamaba? Que no me acuerdo el Voz cabaret. Baranani, Sí, Voz que es Baranani. precioso, Cabaret maravilloso, lleno de increíble. historia.
y nos encontramos con un público lleno de polacos y claro, ponte a traducir al polaco las tonterías que digo yo en el espectáculo. Afortunadamente teníamos allí a una de las traductoras del Papa y, y Juan Pablo II y la gente se reía con retardo, yo decía el chiste, ella traducía y un minuto después la gente se reía, con lo cual se creaba ahí una tensión porque no sabía si iba a funcionar o no el gag y bueno, al final sí lo pasamos realmente bien. La verdad es que estuvo muy bien. Ujú. Bueno, y cómo, por acabar, porque es que se nos ha ido el tiempo en nada. Nos quedan 10 jornadas de liga. Hemos hablado de cultura, hemos hablado de los expatriados, todo esto. ¿Cómo lo veis? Porque ¿qué nos quedan? 9 jornaditas. Hay que apretar bastante, para entrar en Champions. Yo no sé. La verdad es que nos dio mucha alegría y nos vinimos arriba con el pase del equipo a cuartos, pero el palo siguiente contra el Barcelona yo creo que nos puso otra vez en nuestro sitio y realmente es que no sé cuál es nuestro sitio ahora mismo. ¿Qué pensáis de esto? Pues no lo sé, es una irregularidad tan grande la que hemos tenido en esta temporada, que es algo que el Atlético de Madrid, si había algo que era que un equipo siempre muy fiable, ¿no? Muy, durante años, ¿no? Pues que sabes que no te va a fallar pero este año ha sido tan brutal la diferencia de unos partidos con otros, los de casa con los de fuera, en una misma semana el del Inter con el del Barcelona, que no es que tenga el Barcelona, que puede entrar dentro de lo normal, sino de la manera en la que se produce esa derrota. Entonces, yo sigo pensando que al final vamos a estar así, vamos a tener que estar arriba, pero no a lo mejor tanto por mérito nuestro como que yo qué ¿Qué sé, porque al mérito de los final, demás? Sí. sí, el Athletic de Bilbao a lo mejor pues va a estar pensando más en la final de Copa, los Y el otros se Gerona se caerán, el no desinfla, sé sí. qué. Yo creo que vamos a estar ahí, quiero pensar que vamos a estar ahí y a poco que hagamos, pero evidentemente no se puede repetir pues joder, partidos como los que hemos vivido este año, que ha habido 4 o 5 que no se los come ni el ácido. O sea, han sido de verdad que de lo peor que hemos vivido en muchísimos años, ¿no? Entonces, eso quizás sí es lo que te deba hacer reflexionar, es decir, joder, si es que a nada que hagamos, estamos arriba siempre. Si Claro, es que esa es la rabia que te da, que hemos eso, rozado la gloria con los dedos, hemos ganado 2 ligas. Eh, en los peores años no bajamos de eso, tercera posición, de estar clasificado en la Champions. Es decir, dices, joder, con un poquitín de ambición generalizada o institucional en un momento dado, joder, este equipo puede conseguir muchas más cosas. Si casi sin quererlo estamos ahí arriba. Con el ya, entrenador bueno, que tenemos, con la afición que tenemos, con cómo empuja el campo con todo, si es que todo está a favor, todo está a favor, solamente hace falta ese poquitín bueno, pues de esfuerzo económico, joder, que es que hay veces que no sé, ya. que sale uno muy triste de los mercados de fichaje y es como un mensaje que se manda, ¿no? Desde al resto, decir, bueno, no, es que no vamos a hacer ese esfuerzo, no estamos dando esa muestra de ambición, o decir, venga, joder, vamos a jugárnosla, ¿no? Entonces yo creo que eso, pues al final te crea una especie de complacencia, ¿no? Entre que, a ver, tal y como está montado esto, competir al Madrid y al Barcelona es difícil, parece que ya te conformas con esa cuarta plaza, con los cuartos o semifinales en Champions, joder, que lo tenemos ahí, que con un De todas maneras, poquito. también es verdad que para una vez que hacen el esfuerzo, sale mal, porque lo de Joao Félix ha sido un desastre. Bueno, pero Y era un esfuerzo también relativo en el sentido de que era un dinero que les acababa de llegar sí, por sí, pero bueno, Griezmann, ¿no? Pero bueno, ya, que es ya, verdad sí. que dice, bueno, me dejo la pasta y ha sido un desastre. Y lo de Paul, que también costó sus millones, tampoco ha funcionado. Lo de Nahuel, el Lo de pobrecito, Cuña tampoco en su lo de Cuña momento, lo tampoco. de... Han salido mal. En Se fin, llaman Ya. todos, no sé, ¿tú todos. cómo lo ves, Fer? Juana primero, yo Ah, creo. bueno, Ah, sí. bueno, no, yo lamentablemente no soy optimista en absoluto. O sea, Tú eres más no. pesimista que él era, sí. Yo soy existencialista unamuniano, absolutamente, y el fútbol también, por supuesto. Entonces, yo este sentimiento trágico de la vida lo llevo ahí siempre. Y pienso que algún año va a ser el año malo, el año en el que no se consigan los objetivos, y puede ser este año. Es decir, a mí me inquieta mucho ver cómo normalmente en años anteriores teníamos malas rachas,
pero el Atleti al final acababa reaccionando ante los avisos que le daba la pauta de lo que iba ocurriendo a lo largo de la temporada. Yo veo que el Atleti no reacciona, que estamos cometiendo los mismos errores, me refiero a la Liga, estamos cometiendo exactamente los mismos errores que se cometieron en septiembre o en octubre. Es lo mismo, es exactamente lo mismo, es decir, no se puede permitir un partido como el de Valencia, un partido como el de Las Palmas, y luego llegas a Cádiz y tienes lo mismo, y llegas a otro sitio y tienes lo mismo, es decir, y veo al Atlético de Madrid en franco retroceso en cuanto a lo que es el juego, lo que es el carisma, lo que es las aspiraciones y lo que es el compromiso con respecto a a una cosa muy importante que además es una frase del Cholo Simeone, la liga es la vida. A mí me cabrea mucho más el irte a Cádiz y dar el espectáculo bochornoso que da el Atlético de Madrid que otras muchas cosas, que incluso te llego a decir que caer en Champions. En Champions, para mí la Champions, para los que hemos vivido las hogueras de Oviedo, para mí la Champions es un regalo, es decir, por supuesto que quiero que gane el Atlético de Madrid, por supuesto que me pongo nervioso, por supuesto que sufro cuando el Atlético de Madrid está jugando la Champions, pero lo que venga, bienvenido está. Pero lo que yo no tolero a este equipo es perder 8 partidos en lo que va de temporada, o yo que sé cuántos hemos perdido ya he perdido la cuenta, y que más de la mitad de esos partidos perdidos se hayan perdido de forma miserable. De una forma lamentable y de una forma en la que dices, bien, lo típico, esto no se puede volver a repetir. No, es que va y se repite, evidentemente, y que determinados mantras que se siguen repitiendo todavía del cholismo, de el que no corre no juega, se aprende de los errores, vamos a ser un equipo molesto, vamos a ser un equipo rocoso. El Atlético de Madrid ni es molesto, ni es rocoso, no es cierto aquello de que el que no corre no juega, lo siento mucho, es decir, hay unas jerarquías claramente identificadas dentro del equipo y hay jugadores que me puede decir el Cholo Simeone, es que no tengo otra cosa. Bueno, no tengo otra cosa o no te atreves con otra cosa verdaderamente y no voy a meter aquí otra vez la cuña del filial, lógicamente. Es decir, si tú, jugadores que no quiero despreciar personalmente a ninguno, pero si tú estás viendo, por ejemplo, que Soyuncu, ahora que estamos hablando de Turquía, cada partido que ha hecho ha sido absolutamente lamentable, que Saúl cada partido que te hace es lamentable, pues lo siento mucho, es decir, no tirar en un determinado momento, es que no tengo otros jugadores, ¿a quién saco? ¿A quién saco? Mira a ver si hay un jugador del filial, como te atreviste en su momento a sacar a Pablo Barrios, como te atreviste a sacar a Lucas en su momento, o como en los años 80, de los que antes estábamos conversando, se atrevían a sacar a jugadores que no eran necesariamente el internacional juvenil o sub-21 que estaba deslumbrando. Tú subías a Clementes, tú subías a Mínguez, tú subías a Quique Ramos, tú subías a jugadores a Pedro Pablo Matesanz, jugadores que no, a priori, no estaban llamados a ser grandes estrellas, pero sin embargo era el aire fresco que se necesitaba en un determinado momento. Yo creo que el Atlético de Madrid tiene una dinámica de sí, estoy cayendo, vamos a intentarlo, los muchachos bien, la culpa es del entrenador, dice el propio Cholo Simeone, es decir, pero no veo ningún tipo de plan como para revertir esta situación, con lo cual pienso que en algún momento, muchos años nos hemos tirado, muchísimos, más que en toda nuestra vida, hemos estado entre los 3 primeros, jamás ha habido una racha en toda nuestra historia en la que hayamos estado tanto entre los 3 primeros, con lo cual algún año vamos a estar fuera. Dice, no, bueno, pero la 4ª plaza se garantiza seguro. ¿Por qué? Yo no veo al Atlético de Madrid, viéndole jugar en la actualidad, no le veo entre los 6-7 mejores equipos de la liga. No le veo porque nos gana cualquiera. Y sobre todo el gran problema de estos partidos lamentables, bochornosos, emponzoñados que perdemos, es que no veo tampoco, excepto el día del Valencia, que hizo un partido excelso, no veo que ninguno de esos equipos que nos ha ganado lo haya hecho dando la mejor versión de sí. El Cádiz nos ganó jugando seguramente, yo que sé, un partido normalito de temporada. No está seguramente el partido que nos ganó el Cádiz, no está entre los 10 mejores partidos que ha hecho el Cádiz de esta temporada, seguro, siendo uno de los colistas. El partido del Barça el otro día, dices, joder, es que el Barça lo bordó, ¿qué coño? Si es que no le hizo falta. Es que nos ganan sin necesidad de bordarlo. Pero es que ya no es el día del Barça, el día del Cádiz, el día de la Almería, el día del
No, esto se está repitiendo constantemente, es una tendencia y no veo, y en lo que me transmite el propio Cholo Simeone en este caso, es que no le veo ahora mismo, y me equivocaré, ojalá, porque siempre me he equivocado, no le veo con el ánimo necesario ni con la idea necesaria como para revertir esta situación. Quizás por primera vez, por segunda vez, ha habido otras ocasiones en las que yo decía, no veo al Cholo Simeone con ánimo para revertir esto y me he equivocado y al poco tiempo hemos salido adelante. Espero que eso vuelva a ocurrir, pero desde el respeto no confío en que eso vaya a ocurrir esta temporada. Creo que nos vamos a quedar claramente fuera de Champions. Esa es mi opinión, de la que espero, deseo de todo corazón estar equivocado. Tampoco, no sé si sería un desastre. Económicamente supongo que sí, pero no sé si afectaría tanto. Hay voces que dicen que el club llegaría a desaparecer prácticamente. No lo sé. No sé. No lo creo, evidentemente, pero tenemos que tener presente, bueno, lo de las barbas del vecino y todo esto, la eventual mestallización del Atlético de Madrid. Eso es un riesgo. Yo desde tantos kilómetros lo veo con pesimismo también. No, creo que es una temporada, se han mencionado algunas derrotas y te han faltado algunas. La de Bilbao fue horrorosa también. O sea, es decir, ha habido partidos penosos, muchos, demasiados. Y luego las grandes alegrías han precedido grandes desalientos, porque el ganar en la Copa al Madrid 4-2, un partido maravilloso, épico, y luego hacer una semifinal penosa contra el Athletic Bilbao, de no marcar un solo gol, ¿no? O sea, decir, joder, una oportunidad de oro. Estaríamos ahora clasificados a la final de Copa, no la jugamos desde la de Miranda bueno, contra un rival asequible. En fin, sería una fiesta. Yo creo que justificaría muchísimas sinsabores, ¿no? Y bueno, pues, en fin, lo que estamos viendo todos los días. Lo que viene en Champions, pues me asusta. La verdad es que, bueno, podemos pasar la eliminatoria, nos tocó en teoría el rival más asequible, pero vamos a ver, es que es impronosticable, no lo sé. No, Totalmente. no lo Totalmente. sé, no tengo ni idea, no lo veo. Quedar cuartos en la liga, pues casi estoy esperando que se desfonde el Girona y ahí nos haga un favor, por ejemplo. Pero que ganemos nosotros al mismo tiempo, Ganemos porque es nosotros, que si claro. no, si Sí, no, si no vamos a decir que ganamos, ganamos. Sí, el claro. calendario no es fácil y tal, pero yo creo que sí sería un pequeño desastre caer fuera. Luego hay cosas del año que viene que no me ilusionan mucho. El nuevo sistema de Champions me parece Extrañísimo. aburridísimo, Extrañísimo. extrañísimo, una especie de gran clasificación, meter más eliminatorias y luego resulta que además el gran premio es jugar un mundial de clubes. Es decir, los pobres es que no van a poder, es que van a estallar, es que tú los ves que cada vez hay más lesiones y demás. Y luego también veo en el Atlético que jugadores que han cumplido su ciclo claramente, es de verdad, algunos desde Correa, Jiménez o Savic, yo creo que ya, bueno, por hablar de Saúl, ¿no? Les quiero mucho a todos y les agradezco mucho todo lo que han hecho, pero bueno, creo que viene muy bien refrescar el equipo, no lo sé. Dicho esto, pues bueno, ser Atlético es ser especial y llevarte alegrías insospechadas y ojalá nos veamos en Wembley. Yo no lo he contado, tuve la suerte de estar en la final de Champions de Estambul, eh, que fue el Intercity y fue muy, bueno, fue estupendo verlo. Y bueno, me senté en un sitio que nunca me había sentado en el fútbol, casi detrás del banderín de córner. Y un momento que Haaland fue a sacar en corto un córner, y yo que creía que me iba a zurrar, porque de repente hay un tío, yo no he visto un tío más grande en mi vida, de verdad, es Es un inmenso, armario, ¿no? de ancho, de grande, y me miraba y eso, y bueno, me dio mucho miedo. Ya quisiera que jugara con nosotros, ¿no? Y tener ese nombre poderoso No estaría y mal. tal. No estaría mal. Ojalá, Habérselo bueno, dicho, Fernando, habérselo dicho. Si le tienes ahí a escasos estaba al centímetros y lado, no ¿eh? le dices nada, pues Claro. esos No, trenes no, pasan, Fernando. Esos son trenes que pasan y Bueno, yo creo que también la prosperidad del Atleti en lo que queda va a pasar porque Griezmann y Morata recuperen esa magia del principio, del primer tercio de liga, ¿no? Que estuvieron, pues, en fin, estuvieron muy cumplidores con el gol. Ojalá, porque falta muchísimo gol. pues sí, Bueno, la por verdad, cierto, Coque ha renovado, que es una una noticia buena fantástica también, porque no podía ser de otra manera. También tenemos que ser conscientes que son nuestros dos grandes buques insignia, Coque y Griezmann, pues también por una tiene sus cuestión años de ya. natural que cada año van Sí, van siendo mayores y que habrá que pensar en que algún día pues tendremos que reemplazarles y eso sí que va a ser complicado, porque
el hueco que podrían dejar en un momento dado es muy difícil de Claro, rellenar. Esos dos jugadores en concreto, vamos. Es cierto. pero sí es verdad que es una buena noticia la renovación de Coque, que Bueno, jugador ejemplar, ¿no? En todo todo ejemplar, y, ¿sabes? y No hay nada que extraordinario decir. y con un palmarés Claro, espléndido, ¿no? no, Claro, que ha vamos a jugado ver. 3 mundiales de fútbol y Ah, muchas es cosas. un, Una cosa que el club se lo tenía que haber ofrecido desde el primer momento, vamos, Sí, no había nada que pensar, aunque fuera para dar sombra al botijo, ¿sabes? O sea, da igual, o sea, este señor tiene que terminar su carrera en el Atlético de Madrid sí o bueno, sí. No, sí, vamos a no, hombre, empezar que no cabe Riquelme, otra. Barrios están jugando muy bien. Yo creo que es un jugador muy interesante. Lino está haciendo buena temporada. Y en fin, vamos a ver si con eso se puede tejer un buen equipo. Va a depender. Al final todo eso tiene una lectura económica. Ya no es el desdoro de quedarte fuera de Champions. Es que vas a un mercado de. No, en vez de ir al Gran Bazar, claro, a Simago, ¿no? Entonces, bueno. claro, eso es. Bueno, Y, amigos, pues nada, pues este es el programita que nos ha quedado con nuestro amigo Fernando, que le queremos mucho y le agradecemos mucho que haya pasado este ratito con nosotros. Te veremos pronto por aquí, imagino, ¿no? y no llego al Dortmund, pero sí estaré el día del Girona. O sea que me encantaría daros un abrazo ahí. Pues Es sí, a Pues las 2 de la tarde, que es una hora rarísima, pero bueno. bueno, nosotros no, nos vemos siempre, Fernando y yo, Y como tienes el compartimos. asiento al lado del mío. Sí, y siempre se me escapan unas lágrimas cuando llego. La verdad es Joder, que sí, sí, son es momentos muy, muy, muy es muy emocionantes, sí. bonito volver, ¿no? Es bueno, increíble. Fernando, pues ya te voy a Salvo decir cuando ponen la canción esa de heavy metal, que me parece una cosa horrorosa, el resto todo. ¡Oh, qué cosa, de verdad! Yo cuando iba el la Blue de, Moon en el la campo de del Thunder. City, digo, qué maravilla, coño, esto es lo Claro, que es hay que aquí. eso es Blue un tema Moon, que tenemos que hablar también. Primero, una cosa. el volumen tan Bueno, brutal que hay bueno, en el estadio que no es necesario porque realmente, o sea, no sé, me parece es tremendo. Y segundo, bueno, parece que han querido asimilar el juego, la idiosincrasia del Atlético de Madrid con esa canción de AC/DC, ¿no? De Thunderstruck, que bueno, que está bien, ¿no? Pero no sé, a mí yo creo que yo hubiera elegido otra, la verdad, ¿sabes? Hubiera sí, elegido algo que se 200.000 pudiera mejores. cantar y O sea, el que, Maneras de Vivir, por ejemplo, que es muy pues de sí, nuestro, o pues algo por así. ejemplo, sí, sí, algo así, ¿no? Ese es nuestro himno, pues igual Claro, que no el You'll oficial, Never Walk oficial, Alone y claro, Sí, todo eso este es, tipo de eso es. canciones. Yo digo eso, pues creo que es que me dejan encendido el lavaplatos o algo, y no, resulta que no, que es una canción. pero a mí me gusta la canción, pero que A no mí la veo, también, a mí también, que no pero la creo que veo la para, nuestra, eso es, y esa canción pues la puedes escuchar en más sitios, en boxeo, cuando sale un boxeador, claro, en otro campo de fútbol. está muy manida, está muy manida, Está bien, pero está manida. Entonces, la nuestra de toda la vida, eso es, porque es, Ujú. es, es maneras de vivir, porque sí, es Rosendo, es Carabanchel, es un tío del Atleti, es que es además la letra y todo, joder, hace total. referencia a lo que somos. Creo que es un acierto ponerla como hacen siempre, nada más a acabar el partido y tal, pero yo incluso le daría ese punto más Sí, yo de la pondría protagonismo porque en las, en las es nuestro himno, alineaciones. es la canción que todo el mundo podría cantar, como dice Fernando, ¿no? Sí. Eso es. Yo, Y yo yo soy de Pongamos maneras de bandera, vivir. bandera de los 50 de para la ello, que ¿no? estoy, de la que estoy hasta las narices, el de la gitana loca, ¿eh? Desde que la cantamos nos va Oh, peor, Dios. macho. Sí, la Oh, qué gitana horror de no se ha canción, portado ¿eh? muy bien este año, me parece a Aparte mí. que es que no entiendo la letra ni sé lo que dice porque me quedo solamente con trozos, pero es que no me hace ninguna gracia, porque además es una canción que es muy difícil de seguir y que no tiene ninguna gracia, ¿sabes? Nada más que para decir, ¡uja! ¿Sabes? Bueno, pues ya está, es que no tiene más. En Bueno, fin, yo no. mejor el Y yo caí enamorado del Atlético de Madrid, ¿no? Que es Claro, no, da Esa mucho, esta sí, mucho esa. profundidad y mejor. un homenaje a los 80 maravilloso, ¿no? No, no, bueno, este espectáculo que Y con inventamos, Ennio, lo pude ver, Enu y maravilloso. yo, para hacer el recorrido por las canciones del Atlético de Madrid, y cuáles son sus orígenes y cuáles son sus canciones originales, que es prodigioso, porque hay un montón y la verdad es que habría donde elegir. Pero bueno, bueno, Fernando, pues mira, te va a tocar despedir el programa en turco. Así, Claro, sí, sí. bueno, pues Gurushurus. ¿eh? Y Urusuru, que quiere decir adiós y buenas noches, ¿o qué? pronto, hasta luego. En realidad es un diálogo porque el que se despide, el que permanece, Sí. diría Güle Güle y el otro le responden Gurushurus. O Pero lo sea estás que ya, inventando. Te lo ya, Ese es estás el juego. ya, inventando, tío. O sea, no. Ese es el juego. ya hablas un poquito, ¿no? Eres capaz de Bueno, hacerte. tengo una profesora y un poquito, lo justo para hablar con los taxistas un poco del Atleti, que hace que, como Pero los trayectos son tan entiendes, largos, pero perdón, entiendes. bueno, un poquito sí, un poquito. Sí, un poquito, ¿no? Entiendes un poquito, ¿no? Bueno, pues nada, tío, pues fantástico, ¿sabes? Es un tipo que habla inglés, francés, polaco y turco y castizo. ¿Qué más se puede pedir?
Bueno, Fernando. luego me dice, ha hecho alguna novia que tenemos problemas de comunicación, o sea que, en fin, no garantiza nada eso. No, pero eso ya es otra cosa. Eso es otra cosa, que tú eres un canalla. Bueno, muchísimas gracias. De verdad que ha sido muy agradable veros. Felizmente dentro de poco de carne y hueso. Y muchísimas gracias a que nos escuchen. Pues, en fin, de verdad es muy agradable estar aquí. Ojalá que también Sí, sí, escuchar. no, afortunadamente de audiencia va muy bien el podcast. Nosotros seguimos asombrándonos de que tenga 4 o 5 mil descargas, que es una barbaridad. Sepan Pues que tiene un embajador del Atlético de Madrid te en pones a Estambul y mirar. donde me lleve el destino, ¿no? Es decir, hay Atlético de Madrid y, bueno, la pertenencia a muchos equipos, pues te da una identidad especial, ¿no? Entonces uno cuando se define y se da a conocer, pues siempre está en esa definición, ¿no? Y bueno, con muchísimo orgullo. Que te decía que te pones a mirar la analítica de los datos del podcast y hay un apartado de dónde te escuchan en el mundo y hay sitios increíbles, ¿no? Mm. Gente de África, Sudamérica, Asia, Moscú, ¿sabes? Hay un montón de sitios que dices, bueno, ¿quién será el En, tipo que ha en buscado Moscú esto? tenemos nuestro nicho y No, en Estados Unidos ¿no? muchos, ¿eh? En Estados Unidos sí que tenemos, Mm. España, Estados Unidos, o sea, después de España, Estados Unidos es el país donde más se nos... Será por lo de la bandera que decía yo al principio. Es Claro, que al claro, final como que es... evidentemente. Bueno, amigos, pues nada, no, muchísimas gracias, Fernando, muchas gracias, Juanan y Jorge. Nos vemos en 15 días aproximadamente después de las vacaciones de Semana Santa y esperamos que con mejores noticias del mundo deportivo. Pero bueno, esas sobre todo ya sabéis que las decimos y las comentamos en el Contubernio, el programa de Twitter y YouTube que tanto éxito tiene también. Pues muchas gracias, chicos. Hasta Gracias. la próxima. Urshulu. Adiós, adiós. Vamos. Usuru. Nostalgia